saber la última experiencia. América Latina y el Caribe, faltaría haber agregado en el título del encuentro. Vamos a escuchar a Julio Arturo Canario. Él es licenciado en Psicología Clínica, magíster en Bioética, magíster en Salud Pública, investigador asociado del Centro Nacional de Investigaciones en Salud Materno-Infantil y el Centro INTEC de Bioética de la República Dominicana. Bienvenido, Julio. Vamos a hablar un poco, a seguir la trayectoria de los compañeros que me han antecedido, conversando ahora sobre República Dominicana. Ciertamente creo que podemos ahorrarnos algunas cosas en el contexto de los retos y de las oportunidades. Pues entiendo que definitivamente hay mucha similitud en las cosas que enfrentamos. Intentaré poner mayor atención a cosas que contextualmente serían más relacionadas a la República Dominicana. Bien. En algunos contextos es necesario refrescar la mente donde queda esa pequeña isla en el centro del Caribe, que en algunos países simplemente se le conoce por cuestiones tales como esos destinos turísticos que invitan a venir a la playa, y obviamente esa invitación se traslada en el campo de la investigación también hacia aquellos que quieren realizar la investigación. Así que Dominicana se vende como un destino turístico importante. Y quiero reseñar una investigación que realizamos sobre brechas de investigación en salud en República Dominicana, intentando dar un poco luz al contexto de investigación que nos toca. Aquí la distribución un poco de quienes están registrando investigaciones, comento el CONABIOS, el Consejo Nacional de Bioética, y obviamente lo cruzamos con la base de datos clinicaltrials.gov. Algo interesante que de hecho presentamos el año pasado en el Congreso de Brasil fue la discrepancia que existen en ambos registros, y cómo algo es tan difícil encontrar un estudio registrado, digamos, en Estados Unidos, qué tan difícil es encontrar subcorrelatos de estudios registrados en República Dominicana, y así poder realmente ver. Tenemos experiencias muy satisfactorias cuando logramos concatenar dos estudios. Un poco una muestra de la distribución de la investigación por área. Vamos a ver que 224 estudios fueron relativos a investigación clínica. Estos fueron 5 años de estudios que recopilamos, no solamente, como mencioné, Clinical Trials, el CONABIOS, sino encuestando también directamente a investigadores del país. Intentamos ser lo más abarcadores, cosa de que esa investigación clandestina, como Armando siempre se refiere, podíamos lograrlo. Sabemos que no lo logramos del todo. Bien, un poco la distribución por grupos, pero no me detengo acá mucho tiempo. Pero sí mencionar que es la institución que comúnmente implementa, es tanto pública como privada. Realmente la pública le gana por mucho más. Y vean cómo la proporción de los ensayos clínicos es liderada por la industria farmacéutica con un 56%. Recuerden, en República Dominicana, una pequeña isla, unos 10 millones de habitantes. Vean la cantidad de estudios que impresiona al que conoce el contexto del país, que no tiene mucha tradición en investigación. Es realmente mucha investigación que se está realizando en el país, y muchas de ellas en su mayoría experimentales. Claro, este estudio tiene un sesgo. Fue muy difícil hacerle entender a un antropólogo que su investigación sobre sexualidad y esto califica como salud. Obviamente está orientado a los registros más formales que existen. Bien. Luego, al final, intentamos hacer un análisis de la brecha de investigación, viendo que esa investigación que trae la industria al país realmente genera una brecha importante. No se está investigando los temas prioritarios de investigación. Y ahí es donde debemos cuestionarnos cuál es la presencia de los comités de ética en nuestro país. Ellos surgen al final del 80, casi como todos los demás países han mencionado, siendo 2 centros de característica ONG y uno, digamos, público, pero que funciona muy descentralizado. Iniciaron con esa, digamos, con esa corriente de comité de ética. Hoy se desconoce cuántos comités de ética existen. Hicimos un intento a inicio de este año hasta casi la fecha. Hicimos una encuesta en línea
mandándola relativamente a todo aquel que califica para tener un comité de ética. Y bueno, y de ahí obtenimos esta estimación que no hemos tenido tiempo a confirmar alguna información, solamente nos quedamos en la primera parte de información sin confirmar, donde seguro sabemos que tenemos al menos 8 comités con tradición que han trabajado y que todo el mundo les conoce. Luego han respondido en alrededor de 100 instituciones que han dicho que tienen un comité, al cual nos falta realmente confirmar. Comités comerciales, se desconoce algún comité que sea realmente con fines comerciales como tal, aunque estén instalados en instituciones privadas, no necesariamente califican como estar buscando el lucro necesariamente. Y el CONABIO es el Consejo Nacional de Bioética, que bueno, tiene una trayectoria importante, pero tiene muy marcado en su historia que fue originado obviamente por la necesidad del Estado de aprobar unos estudios por ahí, y obviamente hay una historia muy interesante que luego podríamos conversar. Y el marco legal es muy básico: la Ley Nacional de Salud, el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y luego hay una resolución administrativa que indica las funciones básicas del CONABIO. En ese sentido, en el marco legal estamos muy débiles. El apoyo básico es las normativas internacionales que todos los comités asumen como si fuese tal ley. Pues en el ámbito local no existen tales disposiciones. En todos los acápites que hemos conocido, que se han discutido, en la selección de los miembros, no hay un sistema de acreditación formal. El registro, se puede decir, es en cierta forma informal, pues el CONABIO recibe la notificación que se ha creado un nuevo comité. Pero este no tiene información fiable sobre el número de comités que existen. Luego, los comités de ética y esta información también cruzada con entrevistas que hemos realizado en el pasado relacionadas a estos temas, respuestas que hemos recibido sobre los comités, los recursos, que son muy pobres, andan en indigencia básicamente, y esto limita mucho la capacidad que tengan los comités para realizar su función de forma decente. Hay un costo generalmente por revisión de los protocolos, y se conoce que esto no llena las necesidades del comité, pues básicamente no hay un solo comité, según yo conozca, que cobre por algunas revisiones continuas de enmiendas. Esto solamente cuando el protocolo entra. Sabemos que hay estudios que pueden durar hasta 5 años, y esto es la situación. No existe, nuevamente, con la información que contamos, ningún comité que administre su propio presupuesto en Dominicana, sino todos están instalados en la institución que le ha, como mandato, ha abierto, aperturado el comité. Sí se cubren los temas básicos como secretariales, pero no es una oficina aparte, siempre es compartida con los demás, para demás funciones. Y algo casi típico de, alguien mencionó que en algún comité le daban para el café. Bueno, los comités de ética dominicanos han adoptado esa cultura muy americana de lunchback. Hay siempre un almuerzo, casi todo, es algo culturalmente distintivo, se realiza en horas del mediodía con un almuerzo que cuesta, digamos, más que el promedio, como un estímulo que empezó en algún lugar y luego se fue copiando por los demás comités. Un poco para estimular un poco algo de la asistencia y reconocer el esfuerzo. Luego, la composición de los comités casi regularmente sigue este patrón. Existe un coordinador, o puede existir ambos, una secretaria a la vez, en la institución, y obviamente no son puestos exclusivos, siempre lo comparten con su actividad secretarial o demás en la institución. Bien, no es usual que asistan expertos distintos a los comités. Esa es una cuestión que creo que también valga la pena reseñar. La cultura en Dominicana, dado que es un país pequeño y los especialistas en las distintas áreas es un grupo que se conoce, existe, digamos, una cierta reservación a no comentar fuera del comité con otros sobre un protocolo o proyecto, porque podría haber conflicto a un desconocido o esa persona pudiese comentarlo. No obstante, ese es un tema de deliberación dentro del comité, a quién puede ser la persona ideal o idónea para dar alguna opinión. Luego tenemos
Y el tema de conflicto de intereses también se intenta manejar muy fuertemente. Un ejemplo, tenemos personas que participan en 3 o 4 comités de ética. Y algunos somos colegas, nos conocemos y demás, pero existe una cultura muy fuerte de que eso no se comenta. Aún estamos en un café, aún todo el mundo sabe dónde está. Existe una cultura muy poderosa de no comentar qué está pasando con relación. Hay un correlato cultural también anterior, histórico, épocas de dictadura que tienen que ver con el manejo de la información. Tenemos un problema grave con el manejo de la rendición de cuentas en los comités. No rinde cuentas en lo absoluto, dado que no tenemos, como mencionamos, una Comisión Nacional de Bioética que tome en serio eso como sus funciones. Eso es algo con lo cual nos enfrentamos. Rendición de cuentas. Un ejemplo típico, el mismo Consejo Nacional de Bioética en algún momento se le solicitó una lista de los investigadores, obviamente para hacer un mapeo de quién está investigando. El propio CONABIO rechazó dar los nombres de quién está investigando. O sea, vean dónde viene la cultura muy fuerte, donde esto es algo oculto. Es una de los retos también, me adelanto un poco de los desafíos, porque se ve la actividad de un comité de ética muy cercana a lo que es una logia, o sea, quiénes son los que están ahí. Hay incluso comités en universidades que tienen como política no revelar quiénes forman parte del comité. O sea, esto es una cuestión algo distintiva y por eso colocamos que hay que superar un poco la autorregulación y en ese análisis de coyuntura ha sido muy difícil en Dominicana hacer entender a los políticos sobre estos temas porque hay muchos otros problemas que se entienden como prioritarios. Bien, no obstante, vale a mencionar que existen en todo lo que hemos comentado anteriormente en necesidad de capacitación en ética, igual el tema de dedicación para leer, analizar un protocolo, eso es necesariamente una cuestión a superar, dado que hay miembros del comité que obviamente llegan, ¿cuál es el estudio que hay que revisar? O sea, esto es algo que puede pasar con el médico dominicano enfrenta, y es un tema político del momento, la cuestión del salario de los médicos que se entiende muy por debajo de lo que probablemente sea en la región. O sea, los médicos y el profesional de la salud es complicado tenerlos sentados 1 hora o media hora en cualquier actividad, no importa los fines que tenga. Como oportunidades, y voy cerrando, bueno, tenemos todo por delante. Hay un investigador muy amigo, muy conocido, que siempre ha dicho que la bioética, especialmente en República Dominicana, es un campo baldío. Claro, eso tiene varias lecturas. Él lo dice de una forma, por un lado, sana, pero en el otro lado es una crítica a los bioeticistas, a la bioética en sí, que logra, digamos, probablemente poco lo que deberían ser sus metas u objetivos. Ese monitoreo in situ de los estudios no lo hemos alcanzado. Se ha visto como una carga extra adicional del comité que no la podemos llevar. Escuchaba atentamente a Claude cuando mencionaba que hasta de sus recursos daba en sus comités allá para eso. Eso no lo hemos alcanzado en Dominicana. No ha sido posible. Una regulación nacional referente a estos temas, a cómo evaluar y todo referente a la comunicación entre comités. La certificación de ética, se acepta cualquier certificación que se haga en Internet, ya eso es válido para certificarte en ética. Así haya sido, digamos, te haya tomado una noche certificarte en ética. Bueno, y luego hay unos temas que ya creo he señalado anteriormente y un poco espero haber despertado el interés en las cuestiones que suscitan en República Dominicana. Y para cerrar, una muy importante, y es los conflictos que se pueden dar, digamos, una ambigüedad entre ese mandato institucional y ese comité que es el comité institucional. Esto es algo muy común en Santo Domingo. Los comités forman parte de una estructura o una organización a la cual responden. Y tenemos referencias, por ejemplo, de un caso, hubo un comité que hizo sus elecciones como habitualmente. Sin embargo, a alguien, probablemente al presidente, se le olvidó notificarle al director de la organización.
El director de organización respondió al comité diciendo, el comité es independiente en términos de toma de decisiones y de evaluación de protocolos, pero es absolutamente dependiente en términos administrativos. Y dígase en términos administrativos que el comité solamente recibe, ese comité notificó que solamente recibe una comunicación cuando se están pasando del presupuesto, cuando ya no habría dinero para almuerzo ni para pagarle a su secretaria. Es una cuestión realmente importante señalar, porque sin apoyo institucional es imposible que un comité logre alcanzar los mínimos requeridos, que ya realmente son bastante mínimos. Bueno, gracias. Y aquí alguna dirección de contacto. Eso es todo.